En el bullicioso Chicago del siglo XIX, comerciantes y agricultores enfrentaban un reto: la incertidumbre de los precios. La solución fue revolucionaria. Crearon contratos para comprar o vender productos en una fecha futura, a un precio pactado hoy. Así nacieron los mercados de futuros. Lo que comenzó como una apuesta por el precio del maíz, hoy abarca petróleo, metales, monedas y más. Esta herramienta ha dado forma a la economía global, permitiendo gestionar riesgos y anticipar el mañana. Imagina tener el poder de vender algo que aún no existe, de anticiparte al precio del oro, del trigo, del petróleo, meses antes de que el mundo siquiera lo sepa. Esto no es ficción. Es el corazón de los mercados de futuros. Y esta es la historia real de cómo unos pocos soñadores lograron crear una herramienta tan poderosa que hoy mueve más dinero que el PIB del planeta entero. Bienvenidos a Freddy Finanzas. Historias que transforman. Caos, incertidumbre y una economía sin escudos. Antes de que existieran los contratos de futuros, el mundo financiero era pura incertidumbre. Un agricultor podía sembrar trigo con la esperanza de venderlo a buen precio, pero una sequía o un exceso de oferta lo arruinaban todo. Una aerolínea podía comprar combustible sin saber si el precio se duplicaría al mes siguiente, y un importador de mercancías vivía con el miedo constante a las fluctuaciones del dólar. No existía forma de protegerse del futuro. El comercio internacional era una ruleta rusa. Las empresas tomaban decisiones a ciegas, los gobiernos intervenían sin control, y en medio de este caos apareció una pregunta poderosa: ¿podemos crear una herramienta para anticipar, proteger y negociar el riesgo? En los años 60, un joven economista llamado Richard Sandor empezaba a hablar de algo radical. El riesgo tiene valor y puede negociarse como una mercancía. Sandor no hablaba de especulación vacía, hablaba de herramientas para protegerse. Inspirado por los contratos agrícolas que ya se usaban desde el siglo XIX, él propuso algo nuevo: crear contratos estandarizados para activos financieros. Nada de grano o ganado, sino monedas, tasas de interés, bonos. Suena lógico hoy, pero en aquel entonces muchos lo consideraron un loco, excepto uno: Leo Melamed, presidente del Chicago Mercantile Exchange. Melamed era un inmigrante judío que escapó del Holocausto, amante del riesgo calculado y con una visión disruptiva. Cuando escuchó a Sandor, supo que estaban frente a una idea que podía cambiarlo todo. En 1972, juntos lanzaron el primer contrato de futuros sobre divisas extranjeras. Acababan de abrir la puerta al futuro. Literalmente. El gran salto. Del trigo al dólar. Del campo a Wall Street. El 16 de mayo de 1972, el Chicago Mercantile Exchange hizo historia. Se ejecutó el primer contrato financiero de futuros sobre el marco alemán, el yen japonés y otras divisas. Por primera vez, bancos, empresas y gobiernos podían fijar el valor de una moneda en el futuro y cubrirse contra pérdidas. Fue una revolución silenciosa, pero explosiva. En cuestión de meses llegaron los futuros sobre bonos del tesoro, tasas de interés e incluso inflación. Lo que antes era incertidumbre, ahora podía calcularse, modelarse y, sobre todo, negociarse. Wall Street lo entendió rápido. Los contratos de futuros permitieron crear estrategias complejas, fondos de cobertura y nuevos productos financieros. Pero también atrajeron a especuladores sin escrúpulos, burbujas y colapsos. Como en toda gran invención, el poder venía con riesgo. Del pequeño productor al fondo de inversión. Hoy, los derivados financieros son parte del tejido global del dinero. Los bancos los usan para cubrirse del riesgo cambiario. Las aerolíneas los usan para fijar el precio del combustible. Los agricultores los usan para asegurar el precio de su cosecha antes de recogerla. Y tú, aunque no lo sepas, probablemente has sido impactado por uno, porque los derivados permiten eficiencia, cobertura y liquidez. Pero también han sido usados para manipular mercados, esconder pérdidas y generar crisis, como la de Enron, Lehman Brothers o la burbuja inmobiliaria de 2008. La herramienta es poderosa, el uso depende de quién la tenga en las manos. Hoy, los derivados financieros mueven más de $1 cuatrillón al año. Sí, leíste bien. $1 cuatrillón. Son utilizados por gobiernos, bancos, aerolíneas, agricultores y hasta pequeños inversionistas. Gracias a estos contratos, alguien puede hoy proteger el precio de su cosecha.
o garantizar el costo del combustible que usará en 6 meses. Lo que comenzó como una idea incomprendida, hoy sostiene la estabilidad financiera del mundo, pero también conlleva riesgos enormes si se usa sin ética o sin conocimiento. Y eso también es parte de la historia. El conocimiento como escudo para el ciudadano común. Esta historia es más que una lección de economía. Es una advertencia, una inspiración y una oportunidad. Porque entender el origen de los mercados de futuros es entender cómo el conocimiento protege al pequeño ante el poder del grande. No necesitas millones para aprender, solo necesitas curiosidad y la voluntad de usar tu mente como tu mejor inversión. Por eso, en este canal, Freddy Finanzas, historias que transforman, te traemos historias que no solo informan, sino que empoderan. Suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que, como tú, cree que el conocimiento financiero puede cambiar vidas, porque el futuro comienza hoy. Esta es la historia de cómo la visión de unos pocos cambió la economía de todos. Una historia que nos enseña que el conocimiento financiero no es solo para ricos o economistas, es para ti. Entender cómo nacieron los derivados y los futuros es comprender cómo se escribe el futuro del dinero. Si quieres más historias que transforman tu manera de pensar sobre las finanzas, suscríbete ahora a Freddy Finanzas, historias que transforman. Cada video es una herramienta, cada historia, una inspiración. Activa la campana, comparte esta historia y prepárate, porque lo mejor del conocimiento financiero aún está por venir.